Tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos transmitiendo nuevamente desde Manantiales de Piedad en esta serie de mensajes que venimos transitando del libro de Proverbios. Realmente la sabiduría que vamos extrayendo de este libro es impresionante. Cómo nos ayuda a caminar y a entender cada día cómo debemos actuar en un mundo donde la injusticia y la mentira parecen reinar. Sin embargo, Dios nos ha dado este maravilloso libro para que podamos aprender a vivir y a transitar en nuestras vidas. El título del mensaje de hoy es Hijos sabios o hijos burladores. Entramos al capítulo 13, si respetamos la división de capítulos y versículos como está actualmente. Y en el primer proverbio retomamos la enseñanza por contraste. Recuerdan ustedes que el último versículo no era una enseñanza por contraste, pero este proverbio, este primer proverbio del capítulo 13, es una enseñanza por contraste. Veremos que el proverbista se refiere nuevamente a la relación interpersonal. Puede ser familiar, padres e hijos, o también maestro y discípulos, como venimos viendo también en cuanto a las enseñanzas. ¿Por qué? Es la figura en la cultura hebrea del grupo de estudio y enseñanzas, formado precisamente entre maestros que llaman hijos muchas veces a sus discípulos, pero de forma cariñosa y relación estrecha, no como algunos se hacían y se hacen llamar padres, creyéndose superiores y por encima de los demás. Eso es lo que denunció Jesús. Tenemos que volver a Mateo 23 para ver cómo Jesús denuncia este abuso de autoridad que los rabinos practicaban con la gente común. Principalmente con los discípulos. Mateo 23:9 dice: y a nadie llaméis Padre vuestro en la tierra, pues uno solo es vuestro Padre, el celestial. A lo que Jesús se refiere por el contexto es al abuso de autoridad, al colocarse por encima de la gente, haciendo una gran brecha entre liderazgo y gente común. Jesús no está prohibiendo usar el término papá o padre, pues para eso en el hebreo se usa la palabra Abba, que es padre, o papá o papito, como una relación muy estrecha. Hecha esta introducción que nos muestra un poco más esa relación interpersonal que puede haber entre maestro y discípulos, volvamos a Proverbios 13:1. Dice: el hijo sabio toma consejo del padre, pero el burlador no escucha la reprensión. Los valores éticos y morales, las buenas costumbres y el respeto se aprenden en casa, no en las instituciones educativas. Los primeros 8 o 10 años de vida son esenciales para la formación de los niños. Es en estos años que los padres tenemos la responsabilidad de marcar a fuego lo bueno y nunca se lo olvidarán. Este proverbio no habla de esos primeros años de formación, sino de los años siguientes, cuando los jóvenes comienzan a ser conscientes de las responsabilidades de la vida y de su relación con Dios y con su prójimo. Entonces este proverbio está mostrando lo que un joven ya en edad de decisión puede hacer, ¿sí? Pero eso tiene mucho que ver siempre con lo que aprendió desde muy pequeño. Si aprendió a ser un
un insolente, un consentido, como lo vamos a ver un poco más adelante, no podemos pretender que sea sabio a la hora de respetar a los mayores o de respetar inclusive a su prójimo, ¿sí? Y mucho más a sus padres. Vemos muchas veces cómo los hijos les faltan al respeto a sus padres, pero eso no es porque ellos decidieron ser así, sino porque los padres permitieron eso. Muchas veces escuchamos a los niños insultar o tratar mal a sus padres desde muy pequeños, y sin embargo los padres no hacen ni dicen nada, no los estorban, no los consienten, no los instruyen y no los disciplinan. Entonces no podemos pretender que luego de grande aprendan algo que no aprendieron de pequeño. Por lo general no pasa eso. Así que las buenas costumbres comienzan en casa, no en la escuela. No se puede esperar que los maestros en la escuela o los profesores enseñen la educación y el respeto que los padres tienen la patria potestad para hacerlo. Por eso es que el sistema que tenemos hoy está tratando de arrebatar los hijos a los padres. ¿Pero por qué? Porque los padres han permitido que el Estado esté interviniendo cada vez más, porque los padres dejaron de corregir y de guiar a sus hijos como corresponde. Es muy necesario que los padres inculquemos valores desde temprana edad, o de lo contrario, cuando llegue el tiempo de las responsabilidades y las decisiones, será más difícil para ellos aprender de grandes lo que no adquirieron de pequeños o lo que no aprendieron de niños. Los padres debemos empezar por inculcar el respeto a los padres para que los hijos sean sabios a medida que crezcan. Nunca uno o los dos padres deben dejar que los hijos falten el respeto a uno de los padres. ¿Se entiende? Ninguno de los dos padres debe permitir que los hijos les falten el respeto a uno de los padres. Mayormente cuando en muchas oportunidades los padres están de acuerdo con sus hijos cuando sus hijos les están faltando el respeto. Nunca como padre permití que mis hijos faltaran el respeto a su madre. Por el contrario, enseñamos a respetar y honrar a sus padres. Si cuando son pequeños les dejamos decir lo que se les ocurre y de cualquier manera, se convertirán en adultos insolentes, sin respeto a los mayores. He escuchado a madres decir que sus hijos son sinceros por decir cualquier cosa sin medir las consecuencias, sin importarles si hieren o faltan el respeto a los mayores. No se debe confundir sinceridad con insolencia. Eso es insolencia, la falta del respeto, y decir lo que se les ocurra no es sinceridad, es insolencia. Se pueden decir las cosas, y sinceridad es cuando se dicen las cosas que se tienen que decir con mucho respeto. Ahí se puede considerar sinceridad y no insolencia. Pero la insolencia, como lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, es decir lo que se les ocurre sin medir las consecuencias y sin ver si están hiriendo a la gente. Proverbios 21-24 dice: el soberbio presuntuoso tiene por nombre insolente y obra con saña y furor. Ese insolente fue niño alguna vez, pero no se lo corrigió ni disciplinó y creció creyendo que podía hacer lo que quisiera sin importarle nada. Si observamos con atención, el proverbio nos arroja luz sobre el comportamiento y el resultado del que se cree superior a los demás y encima presume de sí mismo. La soberbia es maldad. Sumado a eso, la presunción da como resultado la insolencia.
El insolente no tiene respeto por nadie. Para que un hijo sea sabio de adulto, tiene que ser corregido y disciplinado a temprana edad. El proverbio no está cuestionando al padre, sino el comportamiento del hijo. Los padres aconsejamos siempre, con todos nuestros errores, para que los hijos tomen el buen camino, pero es decisión de los hijos escuchar el consejo de los padres. La alegría o tristeza de los padres depende del comportamiento de los hijos. Miremos lo que nos dice Salomón en Proverbios 10:1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de la madre. El hijo sabio no mira por sí mismo, sino por sus padres. Hace las cosas de manera que no acarree tristeza a sus progenitores. Mira bien cómo actúa de la manera más acertada para no causarles disgustos. Por supuesto que hablamos de padres sensatos, porque en oportunidades los padres son manipuladores, especialmente las madres usan el papel de víctimas para manipular a sus hijos. Seguimos hilvanando el hilo de comportamiento de los hijos y vamos a Proverbios 15:20. El hijo sabio alegra al padre, pero el necio desprecia a su madre. Esto es gravísimo. No hay mayor muestra de la necedad de una persona que despreciar a su madre. Esto era un pecado tan grave que Dios incluyó en el Decálogo el respeto y la honra a los padres de tal manera que deshonrar a los padres se pagaba con la vida. Dice Éxodo 20:12, honra grandemente a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé te da. Este era dentro del Decálogo o de los 10 mandamientos, este era uno de los mandamientos con promesa, de tal manera que conformaba lo que era la base, esos 10 mandamientos conformaba y conforma lo que es la base de la ley mosaica, de toda la constitución nacional del pueblo de Israel, que es la ley de Moisés. Honrar a los padres va más allá del comportamiento que ellos hayan tenido. Es tenerlos en alta estima, aun cuando ellos no fueran como se espera. Hablando de los padres, por supuesto. Pero esto solo se comprende cuando hemos madurado y entendido que esa actitud nos hace bien a nosotros. ¿Sí? A nosotros, cuando somos hijos, la actitud de honrar a nuestros padres, más allá de cómo nuestros padres hayan sido, que muchas veces con sus errores y aún con sus pecados han sido nuestros progenitores, nuestros padres, y nosotros los honramos, es una cuestión de madurez, es una cuestión de entendimiento, y eso es necesario hacer a nosotros en la edad en que hayamos entendido y que lo podamos comprender, honrar a nuestros padres. ¿Sí? Es tan importante, tan trascendente este mandamiento de honrar a los padres, que este mandamiento con promesa se repite en el nuevo pacto como parte del comportamiento de los jóvenes creyentes. Nadie puede decir que es un verdadero creyente en Dios si deshonra a sus padres, si menosprecia o desprecia a sus padres, principalmente a su madre, ¿no? Así aconseja Pablo en Efesios capítulo 6, verso 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a la madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y serás de larga vida sobre la tierra. Qué interesante promesa tiene este mandamiento. Para que tengamos una vida próspera, una buena vida, nos es necesario honrar a nuestros padres. La sabiduría en los hijos debemos inculcarla los padres, para que cuando ellos
crezcan, sigan el camino de la sabiduría y no traigan tristezas a nuestros corazones con sus comportamientos. Proverbios 29:3 dice, el que ama la sabiduría alegra a su padre, pero el que se junta con rameras disipa su fortuna. Hay una enorme diferencia, esto seguramente ustedes lo han escuchado, como lo he escuchado yo. Hemos visto o escuchado muchas veces padres o abuelos o personas mayores que han llevado a los jovencitos, ¿sí?, menores de edad, a debutar con una prostituta, a tener su primera relación sexual con una prostituta. Hay una enorme diferencia entre los mayores que llevan a los menores para que tengan su primera experiencia sexual con una prostituta. Hay una enorme diferencia al padre que enseña a sus hijos a conservarse puro hasta el día de su casamiento. ¿Cuál de estos hijos creen que será más sabio cuando sean adultos? ¿Sí? ¿Cuál creen? ¿Cuál hijo creen ustedes que será más sabio cuando lleguen a la edad adulta, a una edad adulta? Claro que sí. La pregunta es obvia. Aquel jovencito que por consejo de los padres o por decisión propia decide mantenerse puro hasta el día en que se case y tenga sus relaciones sexuales con su esposa. Claro, eso es sabiduría. Eso es sabiduría. ¿Por qué? Porque precisamente tendrá una mejor vida. ¿Por qué? Porque no habrá tenido experiencias traumáticas antes de eso, ¿sí? Terminamos con estos dos proverbios que muchos padres jamás aplican. Y luego vienen las consecuencias. Hay muchos padres que no aplican jamás estos dos proverbios que vamos a leer ahora y luego tienen sus consecuencias. Proverbios 29:15 dice, vara y reprensión meten en razón, pero el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Cuántas veces los hijos traen vergüenza a los padres y principalmente a su madre porque nunca los reprendió y nunca los azotó cuando fue necesario hacerlo? ¿Cuántas veces vemos niños consentidos, caprichosos, que traen vergüenza a los padres e inclusive muchas veces ponen en aprieto a los demás porque fueron consentidos, ¿sí? Hicieron lo que bien les pareció y ante un berrinche se les dio lo que querían sin haberlos disciplinado, ni siquiera haberles explicado por qué no a ciertas cosas. Cuando los padres no corrigen a tiempo, luego vienen las lágrimas. Preferible, miren ustedes, preferible que un niño o que un hijo llore de pequeño por un castigo que un padre llore por un hijo insolente. Hay una gran diferencia entre un hijo que llora o un niño que llora porque lo castigaron, lo disciplinaron, a que sea un consentido y el día de mañana sean los padres que lloran. En muchas oportunidades, y lo hemos visto inclusive en las noticias, madres justificar a sus hijos ladrones o cubrirlos porque ellos son ladrones, consentirlos en su maldad, en su perversidad y en su delito. Y eso no está bien. ¿Por qué? Porque entonces significa que esa madre es cómplice con su hijo. Proverbios 19:17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará satisfacciones a tu alma. Los niños no nacen sabios,
se les debe instruir en su niñez, principalmente en todos los valores éticos y morales extraídos de la palabra de Dios, que es nuestro manual de vida, fe y conducta. Hasta aquí quiero llegar con esta reflexión, con esta enseñanza basada en Proverbios 13:1. Tenemos que prestar muchísima atención a aquellos que tienen jovencitos, que tienen niños, porque hasta los 8 o 10 años es el tiempo en que se debe corregir el camino. Cada cosa en la que vemos que se están desviando hay que corregirlos para que cuando ellos vayan creciendo tengan una conducta, una regla de vida, fe y conducta con altos valores éticos y morales. Es necesario corregir. Fíjense ustedes que si hoy un padre tiene un niño y ese niño, supongamos que se roba algo y el padre lo toma como un chiste, como una broma, y se lo consiente en eso, no esperen que el día de mañana no sea un ladrón. Ahora, si ese niño toma algo que no es de él y el padre lo disciplina, lo castiga y le obliga a devolver lo que no es de él, ese niño se acordará de esa lección todo el tiempo. ¿Por qué tenemos la sociedad que tenemos hoy? ¿Por qué tenemos los retorcidos que tenemos hoy? Porque tenemos una degradación moral y ética tan profunda en la sociedad que los hijos hoy son los que mandan. Los hijos hoy son los que hacen lo que les parece porque los padres se callaron. Ya los padres no corrigen como antes. Ya los padres no disciplinan como antes. Pero es necesario volver a esa senda, a la senda de la disciplina. Por supuesto, los que ya tenemos hijos crecidos, debemos seguir acompañándolos y cuando se equivocan, también tenemos que estar allí para ayudarles a corregir el camino, aun cuando ya son mayores. Hasta aquí quiero llegar con esta reflexión, con esta enseñanza, y quiero orar para que Dios nos ayude realmente a ser padres rectos, justos, que amamos a nuestros hijos, pero también los corregimos porque los amamos. Corregirlos no significa odiarlos, corregirlos significa amarlos. Si uno los deja a la deriva, eso no es amor. Eso no es amor. Dejarlos a la deriva, dejarlos que ellos se salgan con la suya, eso no es amor. Amor es corrección, porque nuestro Padre Celestial, al que ama, corrige, y al que recibe por hijo, lo disciplina. Así que disciplinemos a nuestros hijos y amémoslo y mostrémosle que la disciplina es por causa del amor que tenemos por ellos. Señor, estamos ante tu dulce presencia, muy agradecidos, Dios mío, porque nos has permitido tener este momento y realmente, Señor, necesitamos seguir aprendiendo a ser cada día mejores, Señor, a trazar un camino correcto, un camino con altos valores éticos y morales. Necesitamos demostrar, Señor, que vos sos el que guía nuestras vidas, el que ordena nuestros pasos. Necesitamos formar una mayor cantidad de hombres y mujeres que corrigen a sus descendencias para que sus descendencias a su vez entiendan también cómo deben corregir a los que vienen. Señor, ayúdanos en tanto que estemos en esta tierra a ser amorosos, pero también corregir aquellas cosas que están deficientes. En el nombre de Jesús te necesitamos, Señor, y oramos con gratitud en nuestro corazón por las fuerzas, el poder y la autoridad que tu Espíritu Santo nos da. Gracias, maravilloso Dios. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, muchísimas gracias por haberme acompañado en este tiempo
y pongamos por obra todo lo que la Escritura nos dice, porque esa será nuestro legado. El mejor legado que podemos dejarle a nuestros hijos es una vida de fidelidad a nuestro Dios. Nos vemos cuando nos veamos.